Muy bien, estamos celebrando, más que celebrando, perdón la palabra, conmemorando, recordando un aniversario más de la muerte de Edgar Allan Poe. Entonces, como Junco siempre queremos unirnos de este tipo de recuerdos, de conmemoraciones, sobre todo si se trata de autores tan grandes como Poe. Contarles también que el día jueves, o sea, pasado mañana, se va a anunciar el Premio Nobel de Literatura del año 2025, de tal manera que cuando ya se dé el anuncio, les avisaré, les pasaré la voz de ahí apenas sepa, y podremos también estar al tanto de quién va a estar como ganador o ganadora. Vamos a ver qué va sucediendo. Pero bueno, junto con estos acontecimientos, entonces nos unimos a Edgar Allan Poe. Yo les había compartido al principio una pequeña imagen un poco tétrica donde vemos a un diablo tocándole un violín a una persona que está en aparente somnolencia, y ahí con una frase de inicio de Edgar Allan Poe de este cuento que nosotros vamos a leer, que se llama Silencio, que más que un cuento es una fábula. Y la frase dice: escúchame, dijo el demonio mientras ponía su mano sobre mi cabeza. Bien, entonces vamos a dar unos datos brevemente, les voy a dar un pequeño contexto de la lectura para poder iniciar. Edgar Allan Poe nace en Boston en 1809 y fallece en Baltimore en 1849. Estamos hablando de un escritor entonces del siglo XIX, vive 40 años, ¿sí? Trasciende su escritura a Estados Unidos y llega a Europa por medio de dos grandes escritores que es Baudelaire y Mallarmé. Entonces, tenemos gracias a ellos también una extensiva en la escritura y sobre todo en la obra de Poe. Es maestro del terror, del relato policial y de ciencia ficción. Va a tener etapas este escritor, etapas donde va a haber un terror más psicológico, momentos donde va a tener relatos policiales y momentos fuertes también de ficción. Entonces, es muy prolífero. Nosotros sabemos que él es precursor del género prácticamente de terror en la literatura. De él tomará muchísimo algunos escritores que nosotros ya hemos leído, como Lovecraft, por ejemplo, solo que diferenciándose con los matices propios de cada época, de cada modo de ver la vida, en fin. Ya hemos nosotros hablado bastante en el Junco sobre las diferencias entre Lovecraft, el terror cósmico, ese terror de hacia lo extraño, y el terror psicológico de Poe, que es un terror más de lo de adentro. Ahí tenemos algunas de las obras, ahí como imagen de fondo, ¿no? El Pozo y el Péndulo, El Gato Negro, El Corazón del Ator, Los Crímenes de la Calle Morgue, que son relatos cortos, pero con un gran potencial psicológico sobre todo. Una vida bien difícil, la de Poe. Pierde varias figuras femeninas en su vida, desde la madre hasta las diferentes esposas que tiene, trabaja en revistas y periódicos famosos. Sin embargo, fallece en una situación de calle muchas veces, puesta en pobreza, y algunos también con la teoría de un posible asesinato. En fin, la vida de Poe es una vida trágica realmente. Bueno, entonces, con ese preámbulo vamos a iniciar brevemente nada más como un recordatorio este texto que se llama Silencio. Déjenme, les comparto pantalla. Bienvenidos a los que se han ido integrando. Estamos un poco entrando en hora precisamente porque para que el tiempo pueda ayudarnos. Así que bien. Comenzamos entonces. Voy a leerlo yo. Es un texto cortísimo, súper corto. Como les decía, apenas 2 páginas en grande aquí. Como es una versión un poco más extendida, se hace más largo, pero no por eso es un cuento corto. Bien, algunos datos para comenzar nada más. El título original es Silence Fable, que quiere decir fábula. Entonces, más que un cuento, ya nos está ubicando en una especie de género narrativo breve, como es la fábula, con todos los caracteres que ésta tiene. Recordemos que la fábula siempre va a tener un final moral o una revelación moral. Siempre vamos a encontrar un tono impersonal, muchas veces en un tiempo narrativo atemporal, no ubicado en un momento histórico, y lleno de alegorías, que es, creo yo, lo que más caracteriza a este género. Nosotros hemos leído probablemente cuando éramos más pequeños las fábulas de Sopo, por ejemplo, y vamos a encontrar que la alegoría tiene que ver con elementos que representan ideas. Por ejemplo, si nos encontramos con un zorro en una fábula, va a representar que la astucia. O si nos encontramos con un león, va a representar el poder, ¿no? Entonces, esa es el juego de la alegoría. Bueno, este relato de Silencio es una alegoría. ¿Por qué? Porque está inmiscuido en el género de la fábula. Ahora, hay una gran diferencia, no nos confundamos, no vamos a encontrar un poco como las fábulas de Sopo, al final la moraleja, que es propio de la fábula, sino lo que vamos a encontrar en este tipo especial en Poe, que se conoce como fábula romántica,
es que lo que va a sugerir más bien es la revelación de una verdad y sobre todo una verdad metafísica. Entonces, la función de Poe no va a ser tanto enseñar por medio de las fábulas, sino provocar una reflexión, lo que nosotros conocemos como esta inquietud existencial. Eso como primer dato. Como segundo dato, decirles que este pequeño relato está publicado, fue publicado, mejor dicho, en 1838 en la revista de Baltimore Book. Tuvo muy buena acogida. En ese entonces Poe tenía 29 años cuando lo hace, y es la época más filosófica del autor. Aún no estamos en el terror gótico, ya nos vamos a dar cuenta por qué, sino que es una época donde él comienza a pensar o a concebir el universo en relación a la mente. Él dice que todo lo que pasa en el universo se refleja en la mente. Son como cosas simétricas. Lo que pasa afuera, los acontecimientos externos, dicen algo de lo que pasa adentro. Y eso vamos a encontrar sobre todo aquí en esta fábula y lo vamos a ver con claridad. Finalmente, como para tener una idea y no perdernos mucho, el lugar de referencia en donde se va a desarrollar la historia que vamos a leer a continuación es en Egipto, ¿sí? En una ciudad llamada Tebas. Ya desde ese momento es muy alegórica la cuestión porque Tebas de Egipto es una ciudad, fue capital ciertamente de Egipto durante el Imperio Nuevo Egipto, una capital, cuando hablamos de esto, es una capital religiosa, ¿no? Se hacían muchos cultos, era una cuestión muy espiritual, ¿no? Se adoraba muchísimo a Amon-Ra, el dios del sol, egipcio, perdón. Y ahí incluso en los alrededores fue enterrado el gran faraón que creo que todos conocemos que es Tutankamón. Entonces, como ven, Tebas, Egipto, fue una ciudad muy espiritual, muy misteriosa también para nosotros, sobre todo la cultura que ya está muy alejada de ellos. Y por otro lado, si bien el relato sucede entonces en Egipto, en la ciudad de Tebas, sobre todo lindando con el desierto de Libia, también en Egipto, lógicamente, el nombre Tebas nos hace referencia alegóricamente también a esta ciudad griega donde sucedían todas las tragedias griegas. Recordemos que el siglo IV antes de Cristo es el gran siglo donde surgen las tragedias griegas, ¿no? Edipo Rey, Antígona. Y estas tragedias todas pasaban en Tebas, es decir, en una isla alejada de Atenas. Los atenienses aprendían viendo estas tragedias de lo que pasaba en Tebas y lo que ellos no debían replicar para que no les pase lo mismo. Tebas era tierra de extranjeros. Entonces Tebas también es el lugar de la tragedia, donde suceden los grandes momentos de contradicción del ser humano, pero también las grandes comedias. Los griegos iban intercalando, ¿no? Tenían tres tragedias en el teatro y ¡pac! Una comedia la metían como intermezzo, ¿no? Que después dirán los italianos, para un poco alegrar. Y hemos sufrido mucho, bueno, alegrémonos un poquito y por ahí ¡pac! Una comedia, ¿no? Y así iban viendo, pero todo sucede en Tebas. Entonces, bien, con ese preámbulo voy a leerles el texto y nada más. Esta vez no lo vamos a comentar, pero les sugiero que, nada, si surge la idea de comentarlo, comentamos al final de la lectura de hoy día, junto con lo de la Casa de los Espíritus, pónganle mucha atención. Vamos a encontrarnos al demonio mostrándole algo a un personaje, a un hijo de Tebas. Vamos a ver qué le dice entonces el demonio. Y ahí inicio entonces con ese preámbulo. Silencio entonces de Edgar Allan Poe en conmemoración nuevamente al recuerdo de su muerte. Comienzo la lectura. Las cimas de las montañas duermen, valles, riscos y cuevas están en silencio. Escúchame, dijo el demonio mientras ponía su mano sobre mi cabeza. La región de la que hablo es una región desolada en Libia, junto a las orillas del río Zaire, y allí no hay calma ni silencio. Las aguas del río tienen un tono azafranado y enfermizo y no fluyen hacia el mar, sino que palpitan por siempre y para siempre bajo el rojo ojo del sol con un movimiento tumultuoso y convulso. Durante muchas millas a cada lado del lecho fangoso del río se extiende un pálido desierto de gigantescos lirios de agua. Se suspiran unos a otros en esa soledad y estiran hacia el cielo sus largos y espantosos cuellos y balancean sus cabezas eternas en un lado a otro. Y hay un murmullo indistinto que sale de entre ellos como el correr de aguas subterráneas y se suspiran unos a otros. Pero hay un límite a su reino, el límite del oscuro, horrible, elevado bosque. Ahí, como las olas alrededor de las Hébridas, el sotobosque bajo se agita continuamente.
pero no hay viento en todo el cielo, y los altos árboles primordiales se mecen eternamente de aquí para allá, con un sonido estruendoso y poderoso, y desde sus altas cimas, una a una, caen rocíos eternos. Y desde sus altas cimas, una a una, caen rocíos eternos, y en sus raíces yacen extrañas flores venenosas, retorciéndose en un sueño perturbado, y sobre ellos, con un ruido susurrante y fuerte, las nubes grises se apresuran hacia el oeste por siempre, hasta que se desploman, una catarata sobre el muro de fuego del horizonte. Pero no hay viento en todo el cielo, y por las orillas del río Zaire no hay ni calma ni silencio. Era de noche y llovía, y al caer era lluvia, pero al haber caído era sangre. Y yo estaba en el pantano entre los altos, y la lluvia caía sobre mi cabeza, y los lirios se susurraban unos a otros en la solemnidad de su desolación. Y de repente la luna surgió a través de la delgada niebla fantasmal, y era de color carmesí, y mis ojos cayeron sobre una enorme roca gris que estaba junto a la orilla del río, e iluminada por la luz de la luna. Y la roca era gris y espantosa y alta, y la roca era gris. Sobre su frente estaban grabados caracteres en la piedra, y caminé a través del pantano de lirios de agua hasta acercarme a la orilla para poder leer los caracteres en la piedra, pero no pude descifrarlos, y estaba regresando al pantano cuando la luna brilló con un rojo más intenso, y me volví y miré de nuevo la roca y los caracteres eran desolación. Y miré hacia arriba, y había un hombre de pie sobre la cima de la roca, y me oculté entre los lirios de agua para poder descubrir las acciones del hombre. Y el hombre era alto y majestuoso en su forma, y estaba envuelto desde sus hombros hasta sus pies en la toga de la antigua Roma, y los contornos de su figura eran indistintos, pero sus rasgos eran los rasgos de una deidad, pues el manto de la noche y de la niebla y de la luna y del rocío había dejado al descubierto los rasgos de su rostro, y su frente era elevada con el pensamiento y su ojo salvaje con preocupación, y en las pocas arrugas de su mejilla leía las fábulas de tristeza y cansancio y disgusto con la humanidad y un anhelo por la soledad. Y el hombre se sentó sobre la roca y apoyó su cabeza en su mano y miró hacia la desolación. Miró hacia abajo al arbusto inquieto y bajo, y hacia arriba a los altos árboles primordiales, y más alto al cielo susurrante y a la luna carmesí. Y yo yacía cerca, al amparo de los lirios, y observaba las acciones del hombre, y el hombre temblaba en la soledad, pero la noche avanzaba y él se sentó sobre la roca. Y el hombre apartó su atención del cielo y miró hacia el lúgubre río Zaire y hacia las aguas amarillas y fantasmales y hacia las pálidas legiones de los lirios de agua. Y el hombre escuchó los suspiros de los lirios de agua y el murmullo que surgía de entre ellos. Y yo yacía cerca, en mi escondite, y observaba las acciones del hombre, y el hombre temblaba en la soledad, pero la noche menguaba y él se sentaba sobre la roca. Entonces bajé a los recovecos del pantano y me adentré lejos entre la selva de lirios, y llamé a los hipopótamos que habitaban entre las ciénagas en los recovecos del pantano, y los hipopótamos oyeron mi llamado y vinieron con el bemot al pie de la roca y rugieron fuerte y temiblemente bajo la luna. Y yo yacía cerca en mi escondite y observaba las acciones del hombre, y el hombre temblaba en la soledad, pero la noche menguaba y él se sentaba sobre la roca. Entonces maldije a los elementos con la maldición del tumulto, y una tempestad espantosa se reunió en el cielo donde antes no había viento, y el cielo se tornó lívido con la violencia de la tempestad, y la lluvia golpeó la cabeza del hombre, y las inundaciones del río descendieron, y el río se atormentó hasta convertirse en espuma, y los lirios de agua gritaron dentro de sus lechos, y el bosque se desmoronó ante el viento, y el trueno rodó, y el rayo cayó, y la roca se balanceó hasta sus cimientos. Y yo yacía cerca en mi escondite y observaba las acciones del hombre, y el hombre temblaba en la soledad, pero la noche menguaba y él se sentaba sobre la roca.
Entonces me enfurecí y maldije, con la maldición del silencio, al río y a los lirios, y al viento y al bosque, y al cielo y al trueno, y a los suspiros de los lirios de agua, y se volvieron malditos y quedaron en silencio. Y la luna dejó de tambalearse en su camino hacia el cielo, y el trueno se apagó, y el rayo no brilló, y las nubes se detuvieron inmóviles, y las aguas bajaron a su nivel y se quedaron, y los árboles dejaron de mecerse, y los lirios de agua no suspiraron más, y el murmullo ya no se escuchó entre ellos, ni ninguna sombra de sonido a través del vasto desierto inmensurable. Y miré los caracteres de la roca, que habían cambiado y los caracteres eran silencio. Y mis ojos cayeron sobre el rostro del hombre y su semblante estaba pálido de terror. Y apresuradamente levantó su cabeza de su mano y se puso de pie sobre la roca y escuchó. Pero no había voz a través del vasto desierto inmesurable y los caracteres sobre la roca eran silencio. Y el hombre se estremeció y apartó su rostro y huyó lejos a toda prisa, de modo que ya no lo vi más. Ahora bien, hay cuentos maravillosos en los volúmenes de los Magi, en los volúmenes melancólicos encuadernados en hierro de los Magi. Allí, digo, hay gloriosas historias del cielo y de la tierra y del poderoso mar, y de los genios que gobernaban el mar y la tierra y el elevado cielo. Había también mucha sabiduría en los dichos que pronunciaron los sibilas, y cosas santas, santas, se escucharon antaño por las hojas temblorosas alrededor de Dodona. Pero por la vida de Alá, aquella fábula que el demonio me contó mientras se sentaba a mi lado a la sombra de la tumba, la considero la más maravillosa de todas. Y cuando el demonio terminó su relato, se echó hacia atrás dentro de la cavidad de la tumba y se rió. Yo no pude reírme con el demonio, y él me maldijo porque no pude reír. Y el lince que habita para siempre en la tumba salió de ella y se acostó a los pies del demonio y lo miró fijamente la cara. Bien, así termina el relato. No sé qué les ha parecido, es impresionante, ¿no? Edgar Allan Poe. Eh, como ven, la fábula básicamente es el demonio tratando de espantar al hombre, ¿no? Y el hombre parece que no se espanta con los ruidos del bosque, no se espanta con las tormentas, sino que llega a tener un error inconmensurable frente al silencio, frente a la completa, eso, opacidad, frente al no escuchar nada, ¿no? Entonces ahí el silencio en el relato tiene que ver con el vacío, la disolución del yo, ¿no? La experiencia del límite, la suspensión de todo el sentido, ¿no? Cuando el ser humano se encuentra ya sin el ruido de afuera que lo sostenga, sino que tiene que vérselas consigo mismo. Ahí el demonio encontró, cuando acalló todo, el momento de su victoria, ¿no? El hombre que no puede estar frente al silencio, que necesita del mundo, porque si no se atormenta hondamente por descubrirse a sí mismo, ¿no? Em, es interesante. Yo les leo nada más un pequeño análisis que se hace sobre el texto y pasamos a la casa de los espíritus, que nos lleve po de fondo. El demonio dice, lleva al hombre de Tebas a contemplar un paisaje de pesadilla, un río inmóvil, montañas en ruina, una luna roja y animales grotescos. Cada vez que el demonio altera la escena con tormentas, truenos o convulsiones del mundo, el hombre no se conmueve y resiste. Pero cuando el demonio hace callar, todo el hombre huye aterrorizado. El silencio es el vacío absoluto, la suspensión de la existencia, la muerte metafísica. El yo se queda solo consigo mismo, sin una fuera que lo sostenga, y ahí aparece el horror más puro, cuando la conciencia se enfrenta a su propio abismo. Desde la metafísica, el silencio igual es el límite del conocimiento. El hombre de Tebas encarna la razón o la inteligencia humana que intenta comprender lo infinito, pero cuando todo calla, la razón ya no puede pensar, el lenguaje se detiene y nos confrontamos con lo inefable. El demonio derrota no con el ruido o la violencia al ser humano, sino con el misterio absoluto de la imposibilidad de quedarse en silencio. Bueno, les invito a que vuelvan a leer el texto
Ahí está la fábula existencial, nos pone frente a un problema, ¿no? El miedo que nos da quedarnos en completo silencio, qué terrorífico. Yo creo que todo algún rato lo hemos experimentado, Alexis. Sí, muchas gracias por el poema, muy como profundo, ¿no? Pero creo que algo de reflexión me guía hacia aquellos lugares existenciales, íntimos que tenemos cada uno, a confrontar quizá lo más bajo, lo más oscuro, el infierno que lo llamamos en algunos textos, ¿no? A confrontar lo que más nos da miedo, nuestros propios infiernos. Y creo que en su momento la imagen de estar recostado como que está enfermo, como que está débil y que el demonio se le posa al lado y le toca la cabeza, es como que es como una realidad ineludible del ser humano que en algún momento tendrá que estar recostado, débil y enfrentando a la oscuridad, a la debilidad, para conocer justamente para poder enfrentar aquello que le da miedo y creo que desde ahí vendrá algo nuevo, será como que todo se queda en silencio, pero luego algo nuevo va a surgir, ¿no? Es como que me deja la expectativa o la incógnita de que después de bajar a esa oscuridad y ese silencio, ¿qué viene luego? ¿Serán los mismos árboles del mismo bosque o será algo renovado? No lo sabemos, pero creo que solo lo sabremos cada uno cuando decidamos o nos toque confrontar esa situación. Por ahí le entendí algo. Sí, Alexa, muchas gracias. Es así, tal cual. Nos plantea un dilema existencial, ¿no? El tema eso, de lo difícil de retornar al silencio, ¿no? El hecho de sentirnos cuando callamos los ruidos vaciados, pero claro, después de ese tránsito uno puede encontrar una gran luz, ¿no? Como tú dices. El problema es que nos cuesta llegar a ese punto. Y claro, en la fábula, todo esto es una fábula, ¿no? Edgar Allan Poe distingue muy bien que el miedo fundamental del ser humano está en el silencio, ¿no? Quizá en lo que viene después del silencio, más que en el silencio mismo, lo que le hace correr al ser humano, lo que le hace correrse de sí mismo, podríamos decir, ¿no? En fin, es una locura. Lean a Edgar Allan Poe, vale la pena. Bueno, pasamos ahora sí, por temas de tiempo, entonces vamos a entrar a ver puntualmente ya en varios momentos de la vida de Simón de Beauvoir sobre su concepción del amor, que yo creo que es la parte que nos aterriza mucho más a las teorías que hemos estado viendo la otra vez. Me demoro 5 minutos y ahí sí arrancamos solamente con el texto que vamos a leer hoy día. Bien, valga un homenaje entonces de esto que acabamos de leer para Edgar Allan Poe. Bien, voy a ir leyendo sin esta aclaración, algo lo voy a ir diciendo, sin embargo, creo que está tratado por lo menos de escribir lo bastante explícito posible. Habíamos entonces visto un poco ya a Simón de Beauvoir, nos ubicamos en su filosofía, faltaban decir 3 puntos que me parecen importantes, ¿no? Dice Simón de Beauvoir, estamos todos enmarcados en la obra del segundo sexo, ¿no? Que hay sistemas sociales que perpetúan esta cadena significante. Habíamos dicho que eh, la construcción de lo que es ser mujer o ser hombre es una cadena de significados que se ha ido construyendo socialmente, ¿no? Simón de Beauvoir dice que lo que refuerza esa cadena, ese ropaje con el que se cubre aparentemente una esencia, es la escuela, la familia, los medios de comunicación. Son medios, son maneras, son instituciones que lo que hacen es van siendo continuadores, reforzadores de un discurso previo. Acuérdense en el libro que estamos leyendo cómo Alba tiene problemas cuando llega a la escuela. Pasó de estar en la familia educada libremente a tener que ir a un ambiente, un espacio donde tienen que educarte, donde tienen que normalizarte, en teoría, ¿no? Hay que poner unas reglas, unas limitaciones, que es muy bueno, pero también tiene sus puntos pros y contras, como en todo, ¿no? En fin, bueno, esos sistemas sociales, dice Simone de Beauvoir, que perpetúan esa cadena significante. El mismo cuerpo y el deseo de la mujer se va modelando estos esquemas comunes. La mujer no es un saco de huesos y carne, su cuerpo es modelado por la cultura, ¿no? Esto yo creo que no solamente el cuerpo de la mujer, ya Jorge nos había ampliado la perspectiva, también con el hombre pasa lo mismo, es decir, qué es lo bello, cómo uno debe vestirse, cómo debe comportarse, cuál es el cabello que debe tener, cómo tiene que ser la piel, cómo tiene que ser la cintura, cómo tienen que ser las medidas. Todos estos discursos que se ha ido poniendo al ropaje de lo femenino, que ha ido encadenando a muchas personas, ¿no? Mujeres que ven su cuerpo y les parece asqueroso, ¿no?
Y no porque tengan un feo cuerpo, sino simplemente porque han interiorizado una imagen de un cuerpo perfecto que muchas veces es inexistente. Miren que Simone de Beauvoir lo comienza a reclamar, ¿no? Entonces, dice ella, el cuerpo queda subsumido a una mirada externa y dominante. El cuerpo debe ser vivido como medio de acción en el mundo y no como receptáculo de miradas, dirá Beauvoir. No me sirve un cuerpo que solo reciba pasivamente lo que los otros le dicen. El cuerpo tiene que ser otro movimiento, tiene que tener el cuerpo de accionarse al mundo. Ya sabemos que la filosofía es existencialista, ¿no? Entonces, solamente en la acción nos realizamos. Si el cuerpo no está hecho para eso y solamente sirve como receptáculo, para Simón de Beauvoir se pierde libertad y no nos realizamos. El cuerpo de la mujer entonces ha sido ese fruto, ¿no? Las medidas perfectas, ¿no? 90, 60, 90. Yo no he escuchado, por ejemplo, esas mismas medidas en los hombres. No hay medidas perfectas de los hombres, ¿no? Si se dan cuenta que son discursos que se ponen sobre cuerpos femeninos. Eso lo denuncia Simón de Beauvoir en su libro. Por lo tanto, para ella la emancipación es un proceso sociocultural que responde al proyecto fundamental de libertad, que es lo que se busca. Bien, y finalmente ya para cerrar, Simón de Beauvoir y Sartre, ya dedicarnos estos últimos tiempos, que ya va a ser los finales del libro, solamente el libro ya, una concepción del amor libre. Y yo creo que eso va a poner la cereza del pastel a toda la lectura y nos va a dar otra mirada de análisis. Para Simón de Beauvoir, el amor no es una esencia natural, ¿sí? No es una manera de ser en el mundo, ¿sí? Es decir, no estoy yo en el amor condicionado hacia alguien, o el amor no significa una atadura hacia alguien. Es una manera que yo elijo de estar en el mundo. Yo en el mundo elijo amar a otra persona, pero puedo no elegir amar a otra persona. Es decir, para Sartre no es una imposición el amor. Estoy refiriéndome al amor en pareja, ¿no? No es una imposición, es una elección y debe ser una elección. Por lo tanto, ya aquí vemos que para Sartre, para Simón de Beauvoir es imposible que alguien diga, es que yo soy tu papá y te tienes que casar con este señor porque si no, no vas a tener descendencia y porque tiene que tener buen apellido. Simón de Beauvoir dice, nadie está obligado a casarse. Peor una mujer va a casarse por obligación. Tiene que ser parte de su proyecto fundamental de vida. Entonces me vinculo en ese sentido con mi libertad hacia el otro. Por lo tanto, el amor ya no es un sentimiento psicológico, es un sentimiento ontológico, es decir, define mi existencia el amor. Si es que en mi proyecto de vida está estar con una pareja, pues estoy. Nadie me lo puede imponer a la fuerza. Ni siquiera la sociedad que cuando uno cumple 30, 40 años dicen que ya vas a vestir santos, ¿no? Bueno, eso no existe para este tipo de amor. Por lo tanto, para Simón de Beauvoir, el amor auténtico se da en dos condiciones. Ella va a decir, si hay dos libertades que se reconocen mutuamente y si no se convierte el otro en objeto, es decir, un en sí. Ya habíamos dicho que el en sí son los objetos definidos cerrados, ¿ya? Entonces, no se puede objetivar al amado ni a uno mismo. No son objetos, son sujetos de deseos, ¿no? Y ahí está una frase boba que la libertad del otro se afirme junto a la mía. Bueno, esto sí, díganle a una persona que aman, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Yo lo que quiero de ti es que tu libertad se afirme junto a la mía. Bonito, ¿no? En fin, eso decía Simón de Beauvoir, ¿no? Eso tiene que pasar en una relación. Lo que ve Simón de Beauvoir es que en la historia de la mujer se ha deformado esa posibilidad de amor auténtico. La mujer siempre ha sido para el otro, nunca para ella misma. Siempre ha estado subsumida al otro. ¿Qué es lo que va a decir? Y con esto espero explicarme mejor. El hombre, para Beauvoir, veía a la mujer como un complemento a su proyecto vital. El hombre, yo qué sé, me invento, quería ser diputado. Bueno, hacía una carrera y tenía que tener una mujer que le complemente esa carrera, ¿no? Beauvoir ve estos discursos repetidos, ¿no? Es que yo necesito una mujer que me ayude para llegar a esto, es que mi mujer me ayuda, yo sin ella, ¿va? Es la ayuda, me parece. Y la mujer no podía definir un futuro, estamos hablando del tiempo de Beauvoir, ¿no? Si no era en relación a otra persona. Que una mujer diga, es que yo me emancipo y quiero vivir libre, no daba el misma categoría que si un hombre lo iba diciendo. Entonces la mujer siempre se vio en relación, dice, con un otro. Nunca pudo ella formar su proyecto libre. Y ahí dice claramente, ¿no? Mientras el varón ama como quien agrega algo a su vida ya plena, la mujer socializada para ser el otro. Ama como quien se entrega enteramente buscando en el amor su única fuente de sentido. Amor, única fuente de trascendencia que la mujer conoce, ¿no? Ella se da cuenta que eso sucede en el transcurso de la historia. Entonces el amor femenino tradicional es visto como ser para el otro,
ya no como ser para sí. Ya no hago mi proyecto, sino que tengo que unirme al proyecto del otro, ¿no? Y dice en el libro 2, porque son dos tomos de El segundo sexo, en la parte 6, ahí les pongo un, yo tenía aquí subrayado. Bueno, en fin, ella no se afirma más que abdicando, dice Simón de Beauvoir. No desea poseer, sino ser poseída, entregarse, disolverse en el amado. Eso para ella estaba mal. La mujer ama como quien elige ser objeto de la conciencia ajena. Eso se llamaba, para términos del existencialismo ateo, la mala fe. La mala fe es no elegirse libremente, es subsumirse al proyecto de un otro. Y la buena fe, en cambio, es lo contrario, es asumir su libertad. El amor auténtico para Simón de Beauvoir entonces dirá, se da únicamente cuando ambos sujetos se reconocen como sujetos. Es decir, saben que hay dos proyectos distintos que coexisten, que se eligen, pero son distintos, ¿ah? Dice Beauvoir, el amor auténtico debería fundarse en el reconocimiento recíproco de dos libertades. Cada uno debería querer la existencia del otro como fin en sí mismo. Y ahí surge el término del erotismo trascendente, ¿ya? ¿Qué es el erotismo trascendente? Simplemente que el deseo no es posesión. El deseo trasciende al otro, es la revelación del otro como libertad. No poseo, elijo al otro. Bien, y finalmente para cerrar esta parte, ¿cómo era la relación de Simone de Beauvoir con Sartre? ¿Sí? Es un amor bien libre, en el sentido paradojal del término, les voy a decir por qué. Uno puede ver, si les da ganas, lean las cartas, las correspondencias de Simón de Beauvoir con Sartre, son cartas poliamorosas, diríamos hoy en día, donde Simón de Beauvoir le cuenta a Sartre, oye, Sartre, hoy día me acosté con un chico que me gustó mucho, pasamos muy bien, es más, la noche voy a seguirme acostando con él, pero ya sabes que a ti es al que te amo, espero que te vaya bien, Sartre también, ¿no? O sea, yo también ayer me vi con una mujer mucho más joven que tú, disfruté mucho, pero ya sabes que tú eres realmente el amor de mi vida, de mi existencia, lo que nos une es más fuerte. Ambos procuran tener una relación, lo que hoy llamaríamos como relaciones abiertas. Vamos a aterrizar un poco para no caer en el eslogan. Ambos entonces son amantes esenciales, pero dejando lugar a amores contingentes. Tienen dos términos para definir esto, el amor necesario y el amor contingente. Para Sartre y para Beauvoir, el amor necesario es ese vínculo incondicional que no está mediado por instituciones ni promesas. Beauvoir decía que ella, la única manera de alcanzar un amor necesario era por medio de la amistad. Uno se amiga de alguien y ese alguien se transforma en un vínculo incondicional al que yo amo. Poniéndolo muy en criollo sería, yo me puedo acostar con muchas mujeres, pero la que te amo es a ti. Yo me puedo acostar con muchos hombres, pero el que te amo es a ti, porque a ti te amo. Con las otras o con los otros solo me acuesto. Bueno, ese solo me acuesto sería el amor contingente. Son vínculos eróticos o afectivos con otras personas permitidos siempre que no destruyan la lealtad esencial entre los dos. Tiene que haber un vínculo, no una condición de respeto de la libertad de ambos. En términos llanos, tres condiciones: no casarse ni vivir juntos, no hay estira burguesa el matrimonio, no ocultar sus otros vínculos eróticos, entre ellos no había ningún límite en decirse yo me acosté con este otro, mantener una lealtad intelectual y afectiva absoluta, ¿no? Ahí estaba la lealtad en realidad, en el afecto y en el intelecto. Entonces, bueno, ellos durante su vida tienen muchas relaciones por fuera del vínculo. Sin embargo, miren qué curioso. Beauvoir en una carta de 1939 dice esto, miren, nuestro amor es necesario. Ya sabemos que se refiere al vínculo incondicional. Pero a veces me asfixia no ser necesaria para ti en el mismo grado. Em, Decían que Sartre era muy frío y Simone de Beauvoir en algún momento de su existencia trató de crear un vínculo un poco más exclusivo con Sartre. Nunca se logró, ciertamente. Porque bueno, era su filosofía. Recordemos que son ateos los dos, ¿no? Y tenían esta cuestión de la libertad radical. Y aquí finalmente contrapongo dos puntos, la idea de Sartre del amor. Amar, dice Sartre, es el deseo de ser amado por una libertad que me elige libremente, ¿no? Sin embargo, aquí encierra una paradoja que Beauvoir le criticaba, porque ella decía, si amar es el deseo de ser amado, yo me debería apropiar de ese deseo del otro, de esa elección que hace el otro. Y si hay apropiación, ya no hay libertad absoluta, ¿no? Entonces, Sartre terminará diciendo también, en efecto, en toda relación amorosa, cuando el otro me elige a mí libremente y yo le elijo a la otra persona, implica que el uno o el otro se apropie de esa elección del otro. Y ya cuando hay apropiación ya no hay libertad. Por lo tanto, para Sartre, toda historia de amor era una empresa de esclavitud, en cierto sentido. Inclusive si los dos eran libres, porque yo me apropio de algo del otro, ¿no?
Sartre lo radicalizará más, dirá que el infierno son los otros, ¿no? Y la famosa diatriba de Sartre, ¿no? Uno puede estar máximo 3 horas al día con alguien al mismo tiempo, ya más de 3 horas es insoportable el ser humano, ¿no? En fin. Simón, por el otro lado, decía que el amor no es esta especie de completo deseo de ser amado y entregar ese amor, sino es un encuentro. Y ahí está la clave en Beauvoir, que es un encuentro, ¿no? De dos libertades. No es una fusión, no es un apropiarse, pero es un encuentro. Dejan espacio a un entre. En sus memorias, Simón confiesa, en la relación a su vínculo con Sartre, dice ella, nos dimos la libertad y sin embargo seguimos atados, el uno al otro más de lo que habríamos querido. Y esa atadura es lo que para Sartre sería la expresa de esclavitud del amor, pero para Simón de Beauvoir es un poco irremediable. No se puede uno cuando ama dejar ese lado de atadura que uno va teniendo. Es un amor complejo, paradójico, como les digo, muy libre en cierto sentido, revolucionario en su tiempo. Recordemos que no era común esto, ahora parece un poco más común, inclusive ahora nos causa un poco de ruido, ¿no? Esto de sí, de de muchas parejas, ¿no? En fin, Sartre cuida, perdón, Simón de Beauvoir cuida a Sartre hasta su muerte, le acompaña en su último proceso de muerte. Después, unos años más tarde, morirá también ella y ambos serán enterrados en Montparnasse, ¿no? Ahí en París. Y si uno va y visita la tumba, están los dos. Bien, entonces la relación de Beauvoir y Sartre fue única, ciertamente en su tiempo, antiburguesa, anticlerical, antiinstitucional, sostenida por un ideal de transparencia radical, todavía saberse, nada ocultarse. Incluso Simón de Beauvoir, aquí ya entramos un poco a cuestiones de vida privada, y bueno, a mí no, nunca me gusta entrar mucho, pero para que tengan una idea de la radicalidad de estas elecciones, Simón de Beauvoir se llegó a acostar incluso con adolescentes menores de edad. Practicó también el lesbianismo, porque la idea es la libertad completa de poder explorar el mundo, ¿no? De poder explorar justamente esta idea de libertad radical. Y bueno, finalmente una relación también plagada de celos, desbalances, de heridas emocionales. Beauvoir nunca terminó de encontrarse en la relación, sin embargo, ella creía en esta categoría esencial en el sentido de un amor elegido y por esa elección también libre, ¿no? Para ellos, un poco la radicalidad consistía en eso, en poder dejar el amor contingente como parte de la ecuación del amor, ¿no? Compleja y profunda la relación. Termino con esta frase, Sartre y yo quisimos vivir la autenticidad absoluta, lo conseguimos a medias, pero la otra mitad fue hermosa. Bueno, ojalá que haya sido así. Bien, pasamos entonces a la lectura del libro y con esto acabamos, como les decía ya, con Sartre y Beauvoir y ya entendemos un poco a qué se refiere la historia cuando habla del amor libre, ¿no? Miren cómo era la radicalidad de estos amores, ¿no? Y lo revolucionario que fue. Bien, no sé quién quisiera ayudarnos con la lectura de hoy día. Entramos al capítulo 11 que lleva por título El despertar. Y como les digo, de ahora en adelante nos vamos a dedicar solamente al libro ya, porque creo que hemos podido abarcar temas relacionados con el contenido un poco más filosófico de la obra, ¿no? A la que también un poco hace eco Isabel Allende. Alexis, no sé quién más se quisiera apuntar. Irma, muchas gracias. No sé si alguien más, creo que tenemos tiempo, sí. Bueno, si no, ahí vamos viendo el camino. Pero empezamos entonces. Recordarles nada más que entramos en el capítulo 11. Entonces, ubiquémonos socialmente en década del 60, en Chile, muy problemática. Estamos a 10 años de que se dé la asunción de Salvador Allende del poder, un gobierno de izquierda, que durará 3 años, del 70 al 73. Pero estamos en un momento muy crucial porque el socialismo está avanzando en América Latina y sobre todo en Chile se comienzan a dar muchos revuelos sociales alrededor de esto. Entonces el capítulo un poco va a entrar a abordar ese tema de manera particular. Iniciamos entonces con la lectura de esto y vamos ahí sin parar. Deme un momentito, me ubico nada más. Listos. Entonces, Alexao, quedamos contigo. Ahora te proyecto la pantalla. Ahí vamos. Adelante. Muy bien. Alrededor de los 18 años,
Alba abandonó definitivamente la infancia. En el momento preciso en que se sintió mujer, fue a encerrarse a su antiguo cuarto, donde todavía estaba el mural que había comenzado muchos años atrás. Buscó en los viejos tarros de pintura hasta que encontró un poco de rojo y de blanco que todavía estaban frescos. Los mezcló con cuidado y luego pintó un gran corazón rosado en el último espacio libre de las paredes. Estaba enamorada. Después tiró a la basura los tarros y los pinceles y se sentó un largo rato a contemplar los dibujos, para revisar la historia de sus penas y alegrías. Sacó la cuenta que había sido feliz y con un suspiro se despidió de la niñez. En ese, en ese año cambiaron muchas cosas de su vida. Terminó el colegio y decidió estudiar filosofía para darse el gusto y música para llevar la contra a su abuelo, que consideraba el arte como una forma de perder el tiempo y predicaba incansablemente las ventajas de las profesiones liberales o científicas. También la prevenía contra el amor y el matrimonio, con la misma majadería con que insistía para que Jaime se buscara una novia decente y se casara, porque estaba quedando solterón. Decía que para los hombres es bueno tener una esposa, pero en cambio las mujeres como Alba siempre salían perdiendo con el matrimonio. Las prédicas de su abuelo se volatilizaron cuando Alba vio por primera vez a Miguel, en una memorable tarde de llovizna y frío en la cafetería de la universidad. Miguel era un estudiante pálido de ojos afiebrados, pantalones desteñidos y botas de minero, en el último año de derecho. Era dirigente izquierdista. Estaba inflamado por la más incontrolable pasión, buscar la justicia. Eso no le impidió darse cuenta de que Alba lo observaba. Levantó la vista y sus ojos se encontraron. Se miraron deslumbrados y desde ese instante buscaron todas las ocasiones para juntarse en las alamedas del parque. A ver, por donde paseaban, si les subimos más, por donde paseaban cargados de libros o arrastrando el pesado violonchelo de Alba. Desde el primer encuentro, ella notó que él llevaba una pequeña insignia en la manga, una mano alzada con el puño cerrado. Decidió no decirle que era nieta de Esteban Trueba, y por primera vez en su vida usó el apellido que tenía en su cédula de identidad, Satigny. Pronto se dio cuenta que era mejor no decírselo, tampoco al resto de sus compañeros. En cambio, pudo jactarse de ser amiga de Pedro III García, que era muy popular entre los estudiantes y del poeta, en cuyas rodillas se sentaba cuando era niña. Para entonces era conocido en todos los idiomas y sus versos andaban en boca de los jóvenes y en el grafiti de los muros. Miguel hablaba de revolución. Decía que a la violencia del sistema había que oponer la violencia de la revolución. Alba, sin embargo, no tenía ningún interés en la política y solo quería hablar de amor. Estaba harta de oír los discursos de su abuelo, de asistir a sus peleas con el tío Jaime, de vivir las campañas electorales. La única participación política de su vida había sido salir con los otros escolares a tirar piedras en la embajada de los Estados Unidos, sin tener motivos muy claros para ello, debido a lo cual la suspendieron del colegio por una semana y a su abuelo casi le da otro infarto. Pero en la universidad la política era ineludible. Como todos los jóvenes que entraron ese año, descubrió el atractivo de las noches insomnes en un café, hablando de los cambios que necesitaba el mundo y contagiándose unos a otros con la pasión de las ideas. Volvía a su casa en la tarde, en la noche,
con la boca amarga y la ropa impregnada de olor a tabaco rancio, con la cabeza caliente de heroísmos, segura de que, llegando el momento, podría dar su vida por una causa justa. Por amor a Miguel y no por convicción ideológica, Alba se atrincheró en la universidad junto a los estudiantes que se tomaron el edificio en apoyo a una huelga de trabajadores. Fueron días de campamento, de discursos inflamados, de gritar insultos a la policía desde las ventanas hasta quedar afónicos. Hicieron barricadas con sacos de tierra y adoquines que desprendieron del patio principal. Tapiaron las puertas y ventanas con la intención de transformar el edificio en una fortaleza. Y el resultado fue una mazamorra de la cual era mucho más difícil para los estudiantes salir que para la policía entrar. Fue la primera vez que Alba pasó la noche fuera de casa, acunada en los brazos de Miguel, entre montones de periódicos y botellas vacías de cerveza, en la cálida promiscuidad de los compañeros, todos jóvenes, sudados, con los ojos enrojecidos por el sueño atrasado y el humo, un poco hambrientos, sin nada de miedo, porque aquello se parecía más a un juego que a una guerra. El primer día lo pasaron tan ocupados haciendo barricadas y movilizando sus cándidas defensas, pintando pancartas y hablando por teléfono, que no tuvieron tiempo para preocuparse cuando la policía les cortó el agua y la electricidad. Desde el primer momento, Miguel se convirtió en el alma de la toma. Secundado por el profesor Sebastián Gómez, que a pesar de sus piernas baldadas, los acompañó hasta el final. Esa noche cantaron para darse ánimos y cuando se cansaron de las arengas, las discusiones y los cantos, se acomodaron en grupos para pasar la noche lo mejor posible. El último en descansar fue Miguel, que parecía ser el único que sabía cómo actuar. Se hizo cargo de la distribución del agua, juntando en recipientes hasta que había almacenada en los estanques de los excusados. Improvisó una cocina y produjo, nadie sabe de dónde, café instantáneo, galletas y latas de cerveza. Al día siguiente, el hedor de los baños sin agua era terrible, pero Miguel organizó la limpieza y ordenó que no se ocuparan. Había que hacer sus necesidades en el patio en un hoyo cavado junto a la estatua de la piedra del fundador de la universidad. Miguel dividió a los muchachos en cuadrillas y los mantuvo todo el día ocupados, con tanta habilidad que no se notaba su autoridad. Las decisiones parecían surgir espontáneamente de los grupos. Parece que fuéramos a quedarnos por varios meses, comentó Alba, encantada con la idea de estar sitiados. En la calle, rodeando el antiguo edificio, se colocaron estratégicamente carros blindados de la policía. Comenzó una tensa espera que iba a prolongarse por varios días. Se plegarán los estudiantes de todo el país, los sindicatos, los colegios profesionales. Tal vez caiga el gobierno, opinó Sebastián Gómez. No lo creo, replicó Miguel, pero lo que importa es establecer la protesta y no dejar el edificio hasta que se firme el pliego de peticiones de los trabajadores. Comenzó a llover suavemente y muy temprano. Se hizo de noche dentro del edificio sin luz. Encendieron algunas improvisadas lámparas con gasolina y una mecha humeante en tarros. Alba pensó que también habían cortado el teléfono, pero comprobó que la línea funcionaba. Miguel explicó que la policía tenía intereses en saber lo que ellos hablaban y les previno respecto a las conversaciones. De todos modos, Alba llamó a su casa para avisar que se quedaría junto a sus compañeros hasta la victoria final o la muerte, lo cual sonó falso una vez que lo hubo dicho. Su abuelo arrebató el aparato de la mano de Blanca y con una entonación iracunda que su nieta conocía muy bien, le dijo que tenía 1 hora para llegar a casa con una explicación razonable,
por haber pasado toda la noche afuera. Alba le replicó que no podía salir y aunque pudiera, tampoco pensaba hacerlo. No tienes nada que hacer allá con esos comunistas, le gritó Esteban Trueba, pero enseguida dulcificó la voz y le rogó que saliera antes que entrara la policía, porque él estaba en posición de saber que el gobierno no iba a tolerarlos indefinidamente. Si no salen por las buenas, se van a meter en el grupo móvil y lo sacarán a palos, concluyó el senador. Alba miró por una rendija de la ventana, tapiada con tablas y sacos de tierra, y vio las tanquetas alineadas en la calle y una doble fila de hombres en pie de guerra, con cascos, palos y máscaras. Comprendió que su abuelo no exageraba. Los demás también los habían visto y algunos temblaban. Alguien mencionó que había unas nuevas bombas, peores que las lacrimógenas, que provocaban una incontrolable cagantina, capaz de disuadir al más valiente con la pestilencia y el ridículo. A Alba la idea le pareció aterradora. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para no llorar. Sentía punzadas en el vientre y supuso que era el miedo. Miguel la abrazó, pero eso no le sirvió de consuelo. Los dos estaban cansados y empezaban a sentir la mala noche en los huesos y en el alma. No creo que se atrevan a entrar, dijo Sebastián Gómez. El gobierno ya tiene bastantes problemas. No va a meterse con nosotros. No sería la primera vez que carga contra los estudiantes, observó alguien. La opinión pública no le permitirá, replicó Gómez. Esta es una democracia, no es una dictadura, y nunca lo será. Uno siempre piensa que esas cosas pasan por otra parte, dijo Miguel, hasta que también nos pase a nosotros. El resto de la tarde transcurrió sin incidentes. En la noche todos estaban más tranquilos a pesar de la prolongada incomodidad y del hambre. Las tanquetas seguían fijas en sus puestos. En los largos pasillos y las aulas, los jóvenes jugaban al gato o a los naipes. Descansaban tirados por el suelo y preparaban armas defensivas con palos y piedras. La fatiga se notaba en todos los rostros. Alba sentía cada vez más fuerte los retorcijones en el vientre y pensó que si las cosas no se resolvían al día siguiente, no tendría más remedio que utilizar el hoyo en el patio. En la calle seguía lloviendo y la rutina de la ciudad continuaba imperturbable. A nadie parecía importar otra huelga de estudiantes y la gente pasaba delante de las tanquetas sin detenerse a leer las pancartas que colgaban en la fachada de la universidad. Los vecinos se acostumbraron rápidamente a la presencia de los carabineros armados y cuando cesó la lluvia salieron los niños a jugar a la pelota en el estacionamiento vacío que separaba el edificio de los destacamentos policiales. Por momentos, Alba tenía la sensación de estar en un barco a vela en un mar inmutable, sin una brisa, en una eterna y silenciosa espera, inmóvil, oteando el horizonte durante horas. La alegre camaradería del primer día se transformó en irritación y constantes discusiones a medida que transcurrió el tiempo y aumentó la incomodidad. Miguel registró todo el edificio y confiscó los víveres de la cafetería. Cuando esto termine, se lo pagaremos al concesionario. Es un trabajador como cualquier otro, dijo. Hacía frío. El único que no se quejaba de nada, ni siquiera de la sed, era Sebastián Gómez. Parecía tan incansable como Miguel, a pesar de que lo doblaba en edad y tenía aspecto de tuberculoso. Era el único profesor que quedó con los estudiantes cuando tomaron el edificio. Decía que sus piernas, baldadas, eran la consecuencia de una ráfaga de metralla en Bolivia. Era él, era el ideólogo que hacía ver en sus alumnos la llama que la mayoría vio apagarse cuando abandonaron la universidad y se incorporaron al mundo en que su primera juventud creyeron poder cambiar. Era un hombre pequeño, enjuto, de nariz aguileña
y pelo ralo, animado por un fuego interior que no le daba tregua. A él le debía Alba el apodo de Condesa, porque el primer día su abuelo tuvo la mala idea de mandarla a clases en un automóvil con chofer y el profesor la divisó. El apodo era un acierto casual, porque Gómez no podía saber que, en el caso improbable de que ella algún día quisiera hacerlo, podía desenterrar el título de nobleza de Jean de Santigny, que era una de las pocas cosas auténticas que tenía el conde francés que le dio el apellido. Alba no le guardaba rencor por el sobrenombre burlón, por el contrario, algunas veces había fantaseado con la idea de seducir al esforzado profesor. Pero Sebastián Gómez había visto a muchas niñas como Alba y sabía distinguir esa mezcla de compasión y curiosidad que provocaban sus muletas sosteniendo sus pobres piernas de trapo. Así pasó todo el día sin que el grupo móvil moviera sus tanquetas y sin que el gobierno cediera ante las demandas de los trabajadores. Alba empezó a preguntarse qué diablos estaba haciendo en ese lugar, por qué el dolor del vientre se estaba haciendo insoportable y la necesidad de lavarse en un baño con agua caliente empezaba a obsesionarla. Cada vez que miraba hacia la calle y veía a los carabineros, se le llenaba la boca de saliva. Para entonces ya se había dado cuenta que los entrenamientos de su tío Nicolás no eran tan efectivos en el momento de la acción como en la ficción de los sufrimientos imaginarios. 2 horas después, Alba sintió entre las piernas una viscosidad tibia y vio sus pantalones manchados de rojo. La, inva- la invadió una sensación de pánico. Durante esos días, el temor que eso ocurriera la atormentó casi tanto como el hambre. La mancha en sus pantalones era como una bandera. No intentó disimularla. Se encogió en un rincón sintiéndose perdida. Cuando era pequeña, su abuela le había enseñado que las cosas propias de la función humana son naturales y podía hablar de la menstruación como de la poesía, pero más tarde, en el colegio, se enteró que todas las secreciones del cuerpo, menos las lágrimas, son indecentes. Miguel se dio cuenta de su bochorno y su angustia. Salió a buscar a la improvisada enfermería un paquete de algodón y consiguió unos pañuelos. Pero al poco rato se dieron cuenta que no era suficiente y al anochecer Alba lloraba de humillación y de dolor, asustada, asustada por las tenazas en sus entrañas, y que ese gorgoriteo sangriento que no parecía en nada a la de los otros meses. Creía que algo se le estaba reventando dentro. Ana Díaz, una estudiante que, como Miguel, llevaba la insignia en el puño alzado, hizo la observación de que eso duele a las mujeres. Eso solo duele a las mujeres ricas, porque, porque las proletarias no se quejan ni cuando están pariendo. Pero al ver que los pantalones de Alma eran un charco y estaba pálida como un moribundo, fue a hablar con Sebastián Gómez. Este se declaró incapaz de resolver el problema. Gracias, Alexao. Ok. Irma, adelante, por favor. Listo. Esto pasa por meter a las mujeres en cosas de hombres, bromeó. No, esto pasa por meter a las burguesas en las cosas del pueblo, replicó la joven indignada. Sebastián Gómez fue hasta el rincón donde Miguel había acomodado a Alba y se deslizó a su lado con dificultad, debido a las muletas. Condesa, tienes que irte a tu casa. Aquí no contribuyes en nada. Al contrario, eres una molestia, le dijo. Alba sintió una oleada de alivio. Estaba demasiado asustada y esa era una honrosa salida que le permitiría volver a su casa sin que pareciera cobardía. Discutió un poco con Sebastián Gómez para salvar la cara, pero aceptó casi enseguida que Miguel saliera con una bandera blanca a parlamentar con los carabineros.
Todos lo observaron desde las mirillas mientras cruzaba el estacionamiento vacío. Los carabineros habían estrechado filas y le ordenaron, con un altoparlante, detenerse, depositar la bandera en el suelo y avanzar con las manos en la nuca. Esto parece una guerra, comentó Gómez. Poco después, regresó Miguel y ayudó a Alba a ponerse en pie. La misma joven que antes había criticado los quejidos de Alba, la tomó de un brazo y los tres salieron del edificio sorteando las barricadas y los sacos de tierra, iluminados por los potentes reflectores de la policía. Alba apenas podía caminar. Se sentía avergonzada y le daba vueltas la cabeza. Una patrulla le salió al paso a medio camino y Alba se encontró a pocos centímetros de un uniforme verde y vio una pistola que la apuntaba a la altura de la nariz. Levantó la vista y enfrentó un rostro moreno con ojos de roedor. Supo al punto quién era: Esteban García. Veo que es la nieta del senador Trueba, exclamó García con ironía. Así se enteró Miguel de que ella no le había dicho toda la verdad. Sintiéndose traicionado, la depositó en las manos del otro, dio media vuelta y regresó arrastrando su bandera blanca por el suelo, sin darle ni una mirada de despedida, acompañado por Ana Díaz, que iba tan sorprendida y furiosa como él. ¿Qué te pasa?, preguntó García, señalando con su pistola los pantalones de Alba. Parece un aborto. Alba enderezó la cabeza y lo miró a los ojos. Eso no le importa. Lléveme a mi casa, ordenó, copiando el tono autoritario que empleaba su abuelo con todos los que no consideraba de su misma clase social. García vaciló. Hacía mucho tiempo que no oía una orden en boca de un civil y tuvo la tentación de llevarla al retén y dejarle pudriéndose en una celda, bañada en su propia sangre, hasta que le rogara de rodillas. Pero en su profesión había aprendido la lección de que habían otros muchos más poderosos que él y que no podía darse el lujo de actuar con impunidad. Además, el recuerdo de Alba con sus vestidos almidonados, tomando limonada en la terraza de las Tres Marías, mientras él arrastraba los pies desnudos en el patio de las gallinas y se sorbía los mocos, y el temor que todavía le tenía al viejo Trueba, fueron más fuertes que su deseo de humillarla. No pudo sostener la mirada de la muchacha y agachó imperceptiblemente la cabeza. Dio media vuelta, ladró una breve frase y dos carabineros llevaron a Alba de los brazos hasta un carro de la policía. Así llegó a su casa. Al verla, Blanca pensó que se habían cumplido los pronósticos del abuelo y la policía había arremetido a palos contra los estudiantes. Empezó a chillar y no paró hasta que Jaime examinó a Alba y le aseguró que no estaba herida y que no tenía nada que no se pudiera curar con un par de inyecciones y reposo. Alba pasó 2 días en la cama, durante los cuales se disolvió pacíficamente la huelga de los estudiantes. El ministro de Educación fue relevado de su puesto y lo trasladaron al Ministerio de Agricultura. Si pudo ser ministro de Educación sin haber terminado la escuela, igual puede ser ministro de Agricultura sin haber visto en su vida una vaca entera, comentó el senador Trueba. Mientras estuvo en la cama, Alba tuvo tiempo para repasar las circunstancias en que había conocido a Esteban García. Buscando muy atrás en las imágenes de la infancia, recordó a un joven moreno, la biblioteca de la casa, la chimenea encendida con grandes leños de espino perfumando el aire, la tarde o la noche, y ella sentada sobre sus rodillas.
pero esa visión entraba y salía fugazmente de su memoria y llegó a dudar de haberla soñado. El primer recuerdo preciso que tenía de él era posterior. Sabía la fecha exacta porque fue el día que cumplió 14 años y su madre lo anotó en el álbum negro que inició su abuela cuando ella nació. Para la ocasión, se había encrespado el pelo y estaba en la terraza, con el abrigo puesto, esperando que llegara su tío Jaime para llevarla a comprar su regalo. Hacía mucho frío, pero a ella le gustaba el jardín en invierno. Se sopló las manos y se subió el cuello del abrigo para protegerse las orejas. Desde allí podía ver la ventana de la biblioteca, donde su abuelo hablaba con un hombre. El vidrio estaba empañado, pero pudo reconocer el uniforme de los carabineros y se preguntó qué podía estar haciendo su abuelo con uno de ellos, en su despacho. El hombre daba la espalda a la ventana y estaba sentado rígidamente en la punta de una silla, con la espalda tiesa y un aire patético de soldadito de plomo. Alba estuvo mirándoles un rato, hasta que calculó que su tío estaba por llegar. Entonces caminó por el jardín hasta una glorieta semidestruida, golpeándose las manos para entrar y se sentó a esperar. Poco después, le encontró allí mismo Esteban García, cuando salió de la casa y tuvo que cruzar el jardín para dirigirse a la reja. Al verla, se detuvo bruscamente. Miró hacia todos lados, vaciló y luego se acercó. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó García. No, dudó ella. Soy Esteban García. Nos conocimos en las Tres Marías. Alba sonrió mecánicamente. Le traía un mal recuerdo a la memoria. Había algo en sus ojos que le producía inquietud, pero no pudo precisarlo. García barrió con la mano las hojas y se sentó a su lado en la glorieta, tan cerca que sus piernas se tocaban. Este jardín parece una selva, dijo, respirándole muy cerca. Se quitó la gorra del uniforme y ella vio que tenía el pelo muy corto y tieso, peinado con gomina. De pronto, la mano de García se posó sobre su hombro. La familiaridad del gesto desconcertó a la muchacha, que por un momento se quedó paralizada, pero enseguida se echó hacia atrás, tratando de zafarse. La mano del carabinero le apretó el hombro, enterrándole los dedos a través de la gruesa tela de su abrigo. Alba sintió que el corazón le latía como una máquina y el rubor le cubrió las mejillas. Has crecido. Alba, pareces casi una mujer, susurró el hombre en su oreja. Tengo 14 años. Hoy los cumplo, balbuceó ella. Entonces tengo un regalo para ti, dijo Esteban García, sonriendo con la boca torcida. Alba trató de quitar la cara, pero él la sujetó firmemente con las dos manos, obligándola a enfrentarlo. Fue su primer beso. Sintió una sensación caliente, brutal. La piel áspera y mal afeitada le raspó la cara. Sintió su dolor, su olor a tabaco rancio y cebolla, su violencia. La lengua de García trató de abrirle los labios, mientras con una mano le apretaba las mejillas hasta obligarla a despegar las mandíbulas. Ella visualizó esa lengua como un molusco baboso y tibio. Le invadió la náusea y le subió una arcada del estómago, pero mantuvo los ojos abiertos. Vio la dura tela del uniforme y sintió las manos feroces que le rodearon el cuello. Y, sin dejar de besarla, sus dedos comenzaron a apretar. Alba creyó que se ahogaba y lo empujó con tal violencia que consiguió apartarlo. García se separó del banco y sonrió con burla. Tenía manchas rojas en las mejillas y respiraba agitadamente. ¿Te gustó mi regalo?, se rió. Alba
lo vio alejarse a grandes trancos por el jardín y se sentó a llorar. Se sentía sucia y humillada. Después corrió a la casa a lavarse la boca con jabón y cepillarse los dientes como si esa pudiera quitar la mancha de su memoria. Cuando llegó su tío, Jaime, a buscarla, se colgó de su cuello, hundió la cara en su camisa y le dijo que no quería ningún regalo, porque había decidido meterse a monja. Jaime se echó a reír con una risa sonora y honda que le nacía de las entrañas y que ella solo le había oído en muy pocas ocasiones, porque su tío era un hombre taciturno. Te juro que es verdad. Voy a meterme a monja, sollozó Alba. Tendrías que nacer de nuevo, replicó Jaime. Y además tendrías que pasar por encima de mi cadáver. Alba no volvió a ver a Esteban García hasta que lo tuvo a su lado en el estacionamiento de la universidad. Pero nunca pudo olvidarlo. No contó a nadie de aquel beso repugnante ni de los sueños que tuvo después, en los que él aparecía como una bestia verde, dispuesta a estrangularla con sus patas y asfixiarla introduciéndole un tentáculo baboso en la boca. Recordando todo esto, Alba descubrió que la pesadilla había estado agazapada en su interior todos esos años y que García seguía siendo la bestia que la acechaba en las sombras, para saltarle encima en cualquier recodo de la vida. No podía saber que eso era una premonición. Gracias, Irma. ¿Listo? Muchas gracias. Bien, quedamos hasta ahí entonces. Interesante. Vamos a juntarnos un ratito en salas para conversar de esto y de, en realidad, de todo, ¿no? El capítulo, si es que por ahí quedó algo que quisieran dialogar también sobre Sartre, Beauvoir o algo de Poe, también podemos como aprovechar este momentito para ir haciendo vínculos, ¿no? Así que bueno, nos damos un ratito en sala, entonces ahí le voy a pedir a Alexao que nos ayudes con la sala 2 de Alexao y yo voy a la 1. Ahí vamos, nos vemos en un ratito. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. No sé quién estamos. Ah, aquí está mamá. Hola, Gilman Nere. Bueno, estamos nosotros. Ahora estamos poquitos, así que comentemos un poco qué cosas nos han ido llamando la atención. Puede ser, como les decía, centrado en lo que hemos leído ahora del capítulo. Puede estar relacionado con el tema de Simón de Beauvoir, si es que algo nos ha llamado la atención, o también quizá con la historia de este miedo existencial al silencio de Poe. No sé, por ahí puede también irse tramando cosas que a veces ni pensamos. Así que bueno, libremente nos disponemos de dialogar un ratito, qué cosas nos ha ido como movilizando, llamando la atención, qué ideas se nos surgen, qué sentimientos dejan, en fin, les paso la voz. Hola, Hola, Nere, ¿qué tal? qué gusto. Bueno, a mí de los tres, eh, las reflexiones iniciales me encantaron que nos hiciste, Dani, pero quiero ahorita expresar el sentimiento de repugnancia, de asco, de, de dolor, de tristeza, de esta escena, ¿no? El Esteban, ahí, ¿no? Entonces, quiero expresarlo porque son escenas muy fuertes que siento que aún hay, que aún existen y que son muy fuertes también. Hay veces de comprender ahí el tema de la humanidad, ¿no? Como complejo eso y también pues por el trabajo que hago acompaño a muchas chicas que han pasado estas situaciones y me conmueven, me entristecen y a la vez también digo qué fuerza también de resiliencia de las personas que pasan por esto, ¿no? Esto solo fue un beso, pero fue repugnante, pero pasan otras situaciones más fuertes. Y por otro lado también veo del Esteban, o sea, no sé, un hombre que parece que no es muy humano para nada y desconectado completamente de su ser y no sé, mm, con este episodio, esta escena, o sea, como que demuestra aún más su poca luz de vida, ¿no? O sea, mm,
de no explicar. Entonces sí tengo un sentimiento como de repugnancia, de coraje, de eso. Y de los otros dos, pues, respecto al tema del silencio, eh, creo que también hay silencios profundos y esperanzadores, ¿no? Que son importantes también de reconocerlos. En estos días de ejercicios espirituales que estuve 5 días en silencio, por ejemplo, creo que es un regalo también de Dios de escuchar en ese silencio, de, mm, de tener pues esa maravilla de sentir el amor desde el primer momento que te crea en la vida y de ser criado, porque aún nos sigue criando en la vida como relación también con Él, con el propio silencio tuyo interior y con nosotros. Entonces me dejó ahí un poco resonando el silencio que tú hablabas con la experiencia que ahora he vivido, ¿no? Y que es una experiencia también que me ha ayudado mucho también a sacar mucho dolor, mucha tristeza de la que he sostenido durante 1 año y medio que llevo en el JRS y que me ha parecido que es fundamental y comprendo aún más porque Jesús se alejaba en ciertos momentos de su vida, ¿no? Porque es necesario volver a la fuente y volver a tomar también esas energías para seguir en este viaje, ¿no? Luego con el tema de la pareja me encantó esto de las libertades, como, bueno, por eso es que es difícil, ¿no? Lo de la pareja, no es así como el romanticismo, porque piensa la gente a veces como es romanticismo, ¿no? Enamorarse, casarse, tener hijos, la familia, parece romanticismo. Pero en realidad, esto que nos presentabas me gustó muchísimo porque es como, en verdad, ver esa invitación de que mi libertad se une a otra libertad y entonces ya no son dos libertades, es una libertad unida, complementada. Y eso no es fácil porque tú sí renuncias y el otro también. Entonces, es como un aprendizaje en la cotidianidad, pero a la vez también de dejar ser tú y de seguir siendo libre. O sea, es complejo, ¿no? No es muy fácil. Y hay veces también creo que esto es lo que eh, hay como que también se me venía el tema de, así como la verdad nos hará libre, Mm. o sea, el amor nos hará libre, porque en realidad si hay amor, esas libertades se transforman en caminar juntos a que cada persona pues también tenga pues su fuerza de desarrollo humano, que nadie quite que el otro solo se desarrolla uno y el otro no, no, solo ejerce uno. Entonces, también está unido con la escena de la repugnancia también, porque ahí es cuando hay condiciones que las personas pues no tienen libertad de decidir tampoco, no solo en la pareja. Entonces, bueno, eso, muchas gracias, eso, Samuel. Gracias, Nere. Qué bonito recorrido. Sí, en realidad hay una escena fuerte de dolor, de asco, como decías, de repugnancia de Esteban. Muy, muy compleja porque incluso en el niño se refleja, ¿no? El establece, surge hasta en los sueños, ¿no? Pero no lo puede exteriorizar, porque resulta que estamos en un momento en la evolución donde hay mucho dique moral también, donde el chico está comenzando a entender que eso está mal, ¿no? Las instituciones también ayudan a decir, no sé si se dieron cuenta, ¿no? La relación que hicieron al inicio de la lectura que decía, Alba aprendió que la mamá le dice, Clara, le dice, no, las secreciones son como la poesía, ¿no? Es decir, cuando menstruas no pasa nada, cuando la has salido, pero en la escuela le enseñan que no, que las secreciones son indecentes, ¿no? Solamente las lágrimas valen. Claro, y cuando le pasa esta secreción que es de la boca, no puede decirlo porque se siente indecente, ¿no? Y es lo que muchas veces pasa cuando hay abusos, ¿no? Es decir, el chico no puede exteriorizar el abuso, pero se sueña en eso. Es una escena traumática que la carga. Es una escena fuerte. Y finalmente, claro, lo que tú dices, Nere, yo creo que es el ideal, ¿no? Dos libertades que se encuentran, y yo también creo que hay una renuncia, pero en el caso de Bobo y de Sartre, ellos creen que no tiene que haber renuncia, ¿no? Ambos tienen que usar el proyecto fundamental, por eso cada uno unido, pero a su propio proyecto, ¿no? Es otra concepción, es otra concepción. Yo también confío en la renuncia, porque creo que hay una situación de donde uno también tiene una libertad en la renuncia, pero para Sartre sería imposible, ¿no? Es decir, si a él le hablarías de renuncia, se daría contra el suelo. Pero bueno, es otro tipo de pensamiento. Gracias, Nere. No sé si mamá, creo que querías hablar, pues estabas con el micro apagado, me parece. Ah, sí.
Buenas noches con todos, ¿cómo están con todos y todas? Sí, a mí también me ha parecido bastante interesante, comenzando por el tema de Edgar Allan Poe. ¿Qué es esto del silencio, no? Que me parece algo muy bonito, a mí me llama la atención, aunque muy pocas veces la he practicado realmente. Y me ha puesto a reflexionar porque digo, vivimos realmente en un mundo con muchas bullas, con mucho ruido de todo tipo, ¿no? Las redes sociales, los medios, el trabajo en sí. Nunca nos ponemos a reflexionar, nunca podemos hacer este silencio, ¿no? Es bien difícil y claro, lo que hace Edgar Allan Poe también es invitarme a este silencio, ¿no? A encontrarme, a lo mejor mis propios miedos, mis propios sustos, mis propios demonios, ¿no? Porque todos los tenemos. Y me invita también eso, y yo si quisiera también ese tiempo de silencio en mi vida, me invita más bien a buscarlo, a buscar este silencio. Eso por un lado. Por otro lado, también este tema de Simone de Beauvoir, Boboá. Ujú. Beauvoir. em, sí, ¿no? O sea, yo digo, comparto hasta cierto punto el hecho de que este es este tema de libertad en pareja, ¿no? Pero esa libertad también con compromiso, digo yo, esa libertad también con respeto, con acogida al otro y también invita a la reflexión, ¿no? A ver hasta qué grado a lo mejor uno da también la libertad, ¿no? O como dice Nere, aprende también a renunciar a ciertas cosas, ¿no? Para que el otro crezca también o para crecer juntos. Sí es un tema muy difícil. En pareja, claro, como los cuentos de hadas, como dicen, de todo romanticismo, se casan y vivieron felices. Yo creo que después de casarse, del matrimonio, y todo, ahí comienza la verdadera historia, digo yo. Y ahí es cuando, claro, ahí se teje y se hace la vida, ¿no? Ahí es cuando comienza el camino juntos y, y claro, como en todo, ¿no? Hay caminos bonitos y hay caminos difíciles también. Y eso me llama la atención. Y lo que no comparto también es este grado de que cada uno va por su lado y que le llama, le dice, tengo mi pareja, pero yo te amo a ti. Entonces digo, eso no es amor. ¿Qué es eso? No sé, posiblemente haya actualmente ese tipo de relaciones, ¿no? Y que lo ven como normal unas personas, otras personas no comparten este tipo de relaciones, ¿no? Eso. Y con respecto a la Casa de los Espíritus, este capítulo sí que me ha parecido muy fuerte, ¿no? Desde el hecho de lo que le pasa a Alba con su menstruación, que es algo natural que tenemos todas las mujeres y que muchas veces no lo aceptamos, ¿no? O no lo tomamos con esta naturalidad, o muchas veces ni siquiera agradecemos. Y posiblemente esa es la parte muy esencial de ser mujer, ¿no? Esa parte de menstruar, porque ese es como la puerta a la vida, digo yo. Con eso damos vida nosotros. Y creo que en ese sentido Dios nos ha amado mucho al darnos esta posibilidad de la menstruación, de purificar nuestro cuerpo a través de la sangre, ¿no? Em, y me parece increíble, ¿no? Como lo plantea también Isabel Allende en este capítulo. O sea, ella nos hace ver a la mujer en todos sus aspectos emocionales, físicos, psíquicos, incluso con este tema de García, ¿no? Que también es fuerte y que a muchas mujeres les pasa, ¿no? Y les pasa, es algo cotidiano, digo yo. Es algo que pasa en la calle muchas veces, que las mujeres son tocadas. Y claro, ahí se siente.
el abuso que se tiene contra la mujer, ¿no? Y como dice Neres, sí es repulsivo lo que ha hecho Esteban García. Em, y claro, esto le marca a Alba y me parece que sí, le da a ella mismo como que siente un rechazo, ¿no? Y bueno, eso me ha impresionado también. Y lo Ya, lamentable es muchas que gracias. la culpa se queda del lado de Alba, ¿no? ¿Qué es lo que suele Ujú, pasar? Y no de Esteban, en el sentido de que la que siente la culpa es Alba, la que sueña, la que se tormenta es ella, Esteban no. Y ahí es un problema también, porque eso sucede, parecería que el capítulo refleja muy bien estas conexiones que se van haciendo, como si es entre la menstruación, entre el hecho de que ella ya es mujer, dice, así comienza el capítulo, ¿no? ujú, El capítulo comienza justamente diciendo, ¿no? Alrededor de los 18 años, Alba abandonó definitivamente la infancia. Y el crecer implica el ser creciente, todo el proceso de la adolescencia es un proceso complejo, ¿no? Y yo creo que como tú decías, la historia refleja muy bien ese proceso, sobre todo en las mujeres, y cómo la adolescencia tiene dos lados, ¿no? Los reencuentros y los reencuentros, atar y desatar. Es lindísimo, a mí me parece, en el sentido de que uno, como dices, puede ver, ¿no? Uno en la adolescencia, uno comienza, por ejemplo, a historizar, ¿no? A saber de dónde viene, cómo se quiere identificar en un futuro, qué proyecto está construyendo. Alba no se quiere llamar Trueba, no se quiere poner el apellido del papá, se quiere ponerlo de Satini para que me reconozcan. Es el tiempo de ir construyendo algo, ¿no? Y eso se ve clarísimo en la novela, cómo se va dando la construcción. Y este capítulo tan asqueroso, ¿no? Tan asqueroso, que también marca cosas en el crecimiento, ¿no? Por eso es que el adolescente, no sé, yo no tengo hijos, pero ustedes que han tenido adolescentes sabrán que son momentos donde hay rupturas, donde el chico quiere independizarse a la medida de los padres, por eso también la separación, ¿no? de Alba del papá de Esteban, el no hacer caso. La desobediencia es un signo de salud también, ¿no? O sea, que el chico se revele, que la chica se revele un poco está bueno, tiene que un rato revelarse los padres en algún momento y la figura paterna siempre presente ahí sosteniendo, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, parece lindísimo. Desde el punto de vista del crecimiento, me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Esteban Trueba, de una u otra manera, con Jaime, con Blanca, con su mamá, no abdican del puesto de padres, no abandonan su puesto como padres. Ahí están, ¿no? Eh, aunque el adolescente quiera como pasar por encima pero ahí están, porque ese es el punto de sostén y de apoyo. Y eso se ve claro con ujú. Alba, ¿no? Interesante, muchas Sí, gracias. sí, sí. No sé si Irma quisiera cerrar y contigo ya terminamos por hoy día. Chévere, gracias, Dani. A ver, creo que respecto a lo que hablas inicialmente del silencio, ¿no? No recuerdo dónde leí, pero decía que, claro, los humanos huimos al silencio, incluso cuando estamos solos, igual prendemos la radio y la tele para tener ruido, porque evitamos al final encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que Da tiene temor, ¿no? ese temor, ajá, al encontrarte contigo mismo. Y ahí creo que también así lo ejemplificaba, ¿no? Al final ese es el lado maligno, el demonio que se identificaba, ¿no? Y es difícil, o sea, callar tu mente, tu ego, es complicado, ¿no? Entonces, eh, súper interesante esa parte y al final es eso, ¿no? Buscar cómo te encuentras a ti a través de ese silencio, ¿no? Bueno, respecto al tema de Sartre y Beauvoir, bueno, yo les conocía de alguna forma superficialmente. Interesante todo lo que estamos aprendiendo contigo de, su, de sus ideologías, la forma en que ven el amor, pero claro, ellos también, si bien es cierto, físicamente no eran fieles en otro sentido, ¿no? Sí, exacto. En lo intelectual, incluso en sus ideologías, creo yo, ¿no? En el afecto también, ¿no? O eso, en el afecto, eran fieles en otro sentido, ¿no? Que de alguna forma se hace también comparación con lo que vivimos culturalmente ahora en la sociedad. Bueno, te impone ser fiel en el lado físico y ellos negociaron de alguna forma ser fieles en otra forma, ¿no? Pero igual, era al final, no sé si terminaron en algún tipo de negociación, ¿no? Y también
creo que entendí al final que decía Beauvoir que, claro, ella dio de alguna forma la mitad de su amor, pero entiendo que tampoco se sintió así correspondida, ¿no? Y no hubo, de parte de Entonces, ella no terminó de cerrarle nunca porque para Sartre la libertad es radical, ¿no? Es decir, sí, en cambio para ella, como habíamos dicho al principio, desde su filosofía no había radicalidad, siempre había un contexto, ¿no? Y eso se ve ujú, reflejado en el amor. Para Sartre llegaba un límite, pero para Sartre nunca hubo límites. Siempre ajá, estuvo con otras personas, ¿no? Pero es parte de su filosofía, era, por eso le decía, ambos son bellos, pero son coherentes. Pero en fin. claro. Pues al final creo que fueron fieles a lo suyo, ¿no? A su ideología, al final. Bueno, eso en cuanto a ellos. Y pues respecto al capítulo también coincido con todos, es fuerte, ¿no? Y que estabas leyendo, o sea, mientras leías sientes, te crea esa emoción de repugnancia, de chuta, de alguna forma, de ese paradigma que tienes de esperar que ese primer beso sea de otra forma y termine siendo así, obligado, ¿no? Entonces te hace sentir inclusive eso del aprovecharse de la vulnerabilidad de la chica siendo el más grande, más fuerte, inclusive teniendo ese rango militar, ¿no? Es como que Mm. se aprovecha de inclusive de la situación y el trauma que al final conlleva en ella, que hasta te acuerdas que ese es el único recuerdo que ella lo tenía vivo e inclusive soñaba, ¿no? Y también me gustó mucho justo esa parte que se menciona de, claro, ser de alguna forma se enseña que la menstruación es mala, ¿no? Pero no, pues, es lo que le enseñó la abuela con tal naturalidad que es casi como el equivalente a una poesía. Entonces, muy bonito esa parte que se menciona. De hecho, también hay un estudio que dice que se han aislado células madre de la sangre de la menstruación, porque al final es justo eso, de ahí se produce, es lo que es la sangre que alimenta al futuro bebé, que es justo eso, ¿no? Entonces, esa parte también la relacioné. Eso, Gracias, gracias. Irma. No, muy interesante lo que nos has dicho, te agradezco mucho por compartirlo. Eh, sí, yo creo que hemos aprendido como a desvincularnos un poco con la naturaleza del cuerpo, ¿no? Bueno, el cuerpo es una poesía en el sentido estricto, ¿no? Es decir, vincularnos desde otra perspectiva con el cuerpo ayuda mucho y eso también proponía Simón de Beauvoir, ¿no? Y ahí se va juntando las ideologías. Ciertamente Isabel Allende leyó muchísimo a Simón de Beauvoir, tiene toda una línea, ella habla muchas veces de esta escritora. Y el cuerpo es importante, ¿no? Y el amor también, la libertad que uno tenga de amar, ¿no? Isabel Allende ya está en su tercer marido. Es una mujer muy libre, yo que la conocí, se la ve muy pícara, muy suelta. Dice, yo tengo un cuerpo pequeñito, pero con este cuerpo pequeñito yo levanto a cualquiera, o sea, muy empoderada, ¿no? Es decir, en fin, bueno, ya iremos viendo que también se refleja una ideología ahí. Muy bien, nos encontramos en sala grande para despedirnos. Vamos ya, muchas gracias por sus comentarios. Ya nos estamos encontrando ahí. Hoy nos hemos alargado 15 minutitos.